En un toque de Romero, hoy tenemos que decir que se los advertimos. Y es que esta semana se confirmó la extradición del jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia desde los Estados Unidos. Una situación que hablamos hace varios programas y que hoy se ve materializada tras los errores del gobierno colombiano para evitar que viniera a responder a sus víctimas. Otra verdad que se nos fue para siempre. Y también se nos fue, y ojalá para siempre, la cuarentena obligatoria. Y es que el gobierno nacional anunció el fin de esta desde el próximo 31 de agosto, día en el que iniciará un aislamiento selectivo en territorios específicos durante fechas determinadas según el comportamiento de la curva epidemiológica. Todo estará bien, ya vemos el final de esta pesadilla. La pesadilla que no termina es la de las masacres. En los últimos días hemos seguido contabilizando asesinatos y cada vez en más departamentos. Aquí en Antioquia vimos cómo en el municipio de Venecia asesinaban a 3 jóvenes de 15, 18 y 19 años. Aunque a algunos el término masacre les moleste, como al ministro de Defensa, a quien le pareció muy coloquial el término y conformó bajo órdenes del presidente Duque un cuerpo élite para investigar los asesinatos selectivos y anunció el regreso del glifosato. Sí, el glifosato, ya que el gobierno culpa a los narcotraficantes del aumento de las muertes violentas. Eso suena como raro, ¿no? Después de un corte tendremos a un invitado bomba, más bomba que el del programa anterior. Sean todos ustedes bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Seguimos en Un Toque de Romero, hoy con un invitado, Santiago y televidentes, bomba. Si el de la semana pasada fue bastante controversial porque fue el senador José Obdulio Gaviria, hoy tenemos a Iván Cepeda Castro, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Déjeme decirle, Diego, que hoy llega la segunda parte de esta historia que nos tiene pues a todos los colombianos pues con la atención puesta en la política. El senador que, como usted dice, lleva ya 3 periodos en el Congreso de la República, 2 como senador y 1 como representante a la Cámara, así que hoy vamos a tener mucha tela para cortar. Y es muy importante, pues antes de llegar a ese episodio contextual del que hemos venido hablando estos últimos días, hablar también un poco de la historia de este personaje que ha ayudado a escribir pues, la política en el país y todo lo que pasa como también como defensor de derechos humanos. Así es. Senador Iván, tenga usted muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, mucho gusto en estar con ustedes y muy bien, gracias. Saludando a toda la gente que nos está siguiendo y deseándoles que se estén cuidando mucho en medio de esta pandemia. Senador, pocas personas saben que usted a la edad de 3 años con su familia tuvo que partir al exilio y vivieron en Checoslovaquia, luego en Cuba, y a eso de los 10 años de edad usted volvió a Colombia. ¿Cómo recuerda usted ese episodio de su niñez? Pues fueron años en que se estaba persiguiendo de una manera muy intensa a mi padre, quien era periodista y quien había publicado una crónica de cómo se produjo el bombardeo en la población de Marquetalia, donde había un proyecto campesino de una especie de cooperativa agrícola que habían fundado los campesinos en esa zona y que había sido pues reprimido o atacado por las fuerzas militares. Mi padre fue hasta allá y tomó una entrevista muy larga. En esa zona luego vinieron hechos que terminaron con la creación de la guerrilla de FARC. Y por supuesto esa entrevista le costó a mi padre 1 año de cárcel y después el haber tenido que, pues tuvimos que salir del país. Yo era en ese momento pues un niño,
no recuerdo cada escena de esa época, pero tengo algunas imágenes y algunos recuerdos de cómo fue esa vivencia en el exterior, donde nos tocaron momentos muy intensos, tanto desde el punto de vista de lo que ocurría en cada uno de esos países como de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y eso, pues, sin duda me marcó mucho. Y muchas personas conocen la historia de su padre, el señor Cepeda, Manuel Cepeda, pero poco se habla de su madre. Si yo le menciono a Yira Castro, ¿cuál es la memoria que tiene de ella? Bueno, ella fue una activista y dirigente política y periodista que en toda esa época de los años 60, 70, 80, ejerció una labor de reivindicación de los derechos de la mujer. En ese momento no estaba tan en boga el feminismo, pero sin lugar a dudas mi madre es una precursora, pues obviamente en la medida de esa época y de lo que se discutía en esa época, de esa lucha tan importante que hoy tiene desarrollos tan significativos. Así que yo tengo un recuerdo profundo, entrañable y una herencia de la cual me enorgullezco mucho con relación a ella. Después de todo esto, senador, usted estudió en Bulgaria y volvió al país en el año 87 a apoyar a Bernardo Jaramillo Osa, quien fue asesinado antes de la elección, y usted se fue a la Alianza Democrática M19, pero su padre en ese momento militaba en la Unión Patriótica. Se dice que hubo una distancia suya con su padre. ¿Qué tan cierto hay en ello? No, yo no diría distancia, hubo discusiones que eran muy propias de la época, porque en ese momento se estaba, como siempre ha ocurrido, discutiendo mucho en torno al proyecto que debía la izquierda y los sectores alternativos poner en el centro, y había diferencias sobre ese particular, y pues yo ya era un militante político, siguiendo pues precisamente el ejemplo tanto de mi padre como de mi madre, y de ellos había aprendido a tener una concepción propia y crítica de lo que estaba ocurriendo. Así que efectivamente tuvimos discusiones, pero nunca una distancia. No creo que ese haya sido el escenario, no, estoy seguro de que no fue, sino más bien de controversias. Pues obviamente eso en medio de una situación muy difícil como era la del genocidio contra la Unión Patriótica, y no solamente contra la UP, sino también, usted mencionó a Bernardo Jaramillo, pero también habría que hablar de Carlos Pizarro y de Luis Carlos Galán, 3 candidatos que fueron asesinados en ese momento, y de todo ese proceso que dio lugar a la Constitución de 1991. Santiago, esta es la historia del senador Iván Cepeda a hoy, pero hay que tener muy en cuenta que él está en el ojo del huracán porque fue quien presentó la denuncia que hoy tiene a un expresidente de la República en una detención domiciliaria. Que es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente recibe una medida de aseguramiento. Y pues como vos lo decís, ya el senador nos ha contado un poco de su camino hasta este momento, pero yo sí quisiera preguntarle, senador, para hablarlo en rajatabla y en palabras muy nuestras, hombre, cuando usted se dio cuenta que la medida de aseguramiento a un expresidente ya era realidad, ¿qué se le vino a la cabeza? Bueno, pues evidentemente esta es una situación no muy frecuente, como ustedes lo han dicho en nuestra historia. Yo realmente quiero señalar que esto me parece un paso importante, y esta fue la reflexión que me hice, porque nos ayuda a avanzar en lo que puede ser una sociedad democrática en Colombia. Yo tengo muchas críticas hacia el uso del concepto de democracia para nuestro país. Entonces, que un hombre tan poderoso, tan cuestionado, con tantas deudas en materia de explicarle al país
cuáles han sido sus métodos y sus formas de actuación, pues tenga que afrontar esa responsabilidad. Vamos a ver hasta dónde, pero ya es muy importante lo que se ha logrado hasta ahora. Pues me parece que es muy significativo y sentí orgullo, debo decirlo. Pensé en muchas víctimas que no han tenido esa posibilidad en este país de ver que la justicia pues actúa de una manera seria, y creo que pues lo interpreto como un avance para el país y para el trabajo que mucha gente ha hecho. Yo en esto no me atribuyo ningún rol de mesías o protagónico único, sino de mucha gente. Y senador, hace poco tiempo, ayer la Procuraduría se pronunció pidiéndole a la Corte el traslado del caso del expresidente Uribe a la Fiscalía. ¿Qué consecuencias cree usted que esto trae? Bueno, yo no me adelanto porque en esto hay que pensar cada momento de una manera muy analítica y rigurosa. En este momento lo que estamos esperando es qué decisión va a tomar la Corte Suprema. Yo aspiro a que esa decisión sea la de mantener esa competencia. ¿Por qué? Porque creo que es la decisión justa. Uribe utilizó su poder como congresista para eventualmente delinquir, y eso atañe, por supuesto, al fuero y a la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, si no se da esa decisión, pues veremos. Habrá que enfrentar un escenario que es más difícil, sin lugar a dudas. Y en esto señalo un elemento, y es que si Uribe se ha atrevido a tratar como ha tratado a los magistrados del máximo tribunal penal en Colombia, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué le puede esperar a un fiscal o a un juez de una jerarquía pues que es igualmente importante, pero sin lugar a dudas es un juez que tiene menos visibilidad, menos capacidad o posibilidad de protegerse de una presión indebida como la que hemos visto ejercer contra, repito, el más alto tribunal en Colombia? Bueno, senador, sin duda alguna, pues uno de los máximos temas noticiosos en este momento es la situación jurídica del expresidente Uribe y su caso sobre falsos testigos. Pero yo quisiera que saliéramos un poquito de ese tema, Diego, y hablar de lo que se viene para el senador. Hagamos un poquito de tabú, de adivino. Claro. Simplemente un comentario, Claro. Solamente un comentario, y no es la situación sí, o una situación, sino son las situaciones. Porque ya tenemos que a estas alturas hay un proceso en la Fiscalía con relación al señor Cadena, y también un proceso que ha comenzado a mostrar resultados, que es el proceso que atañe mucho a la gente en Antioquia, que es el de las dos masacres que se cometieron en Ituango, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las masacres que se cometieron en San Roque. Así que esta es una situación compleja. Senador, esto es una pelea grande que da usted en nombre también de muchas personas. ¿Siente usted que esto va a lograr el término que esperan las víctimas y los grupos que están apoyándolo en el proceso? Pues nosotros vamos a trabajar como lo hemos hecho. Yo ya llevo un cuarto de siglo en estas, 25 años desde que asesinaron a mi padre, trabajando, y esto da resultados. No porque nosotros tengamos grandes medios de comunicación, ni un poder económico, ni partidos políticos, ni sectores que actúan también presionando, ¿no? Sino porque tenemos del lado nuestro la verdad de las víctimas, y esa verdad se debe conocer. Aquí mucha insistencia se hace en que los señores de la guerrilla de FARC tienen que decir la verdad. Por supuesto que tienen que decirla, y también los que están involucrados en otras organizaciones,
Pero ¿y cómo así que entonces los señores políticos y los que han ejercido altos cargos en el Estado y han delinquido o han podido delinquir, entonces para ellos no vale la regla? Así que en esto vamos a perseverar y va a haber resultados. Ya los está viendo y va a haber otros resultados seguramente. Senador y Santiago, que yo sé que quieres hacer futurología política, pero hay que bajar un poco la tensión de lo que es el contexto actual. Entonces me dicen por el interno que tenemos una llamada, senador, de José Daniel Oviedo, el director del DANE. Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Senador Cepeda, muy buenas noches. Qué felicidad hablar con usted. Mucho gusto, es un placer estar aquí en comunicación con usted. Senador, yo sí quiero hacerle una reflexión con cifras en la mano. Ustedes están diciendo que las 36 masacres que han ocurrido a lo largo de este año son graves, y por supuesto que lo son, Diego. Pero venimos de un gobierno donde hubo casi 200 masacres. Nosotros tenemos que mostrar esas cifras y lo hemos mostrado. ¿Qué piensa usted de la situación de violencia en estos últimos días? Pues ahí el problema no es de cifras, sino de lo grave que es que en un país ocurran masacres. Es que no es lo mismo medir masacres que medir, no sé, pero ojo, número de habitantes. Son homicidios colectivos. O si usted quiere ponerlo con ese eufemismo, que son masacres igual. Pero el problema es que ahí hay vidas de muchos jóvenes, muchos campesinos de este país que están siendo asesinados y que dejan una estela de sufrimiento terrible. Así que, con todo mi respeto y consideración a su labor estadística, aquí hay un problema que es cualitativo y no cuantitativo solamente. Pero entonces me está diciendo que las cifras no hablan de un recrudecimiento, sino de un patrón. Sí, yo diría de varios patrones. Aquí hay alguna gente que está detrás de esto y que no se ha podido. ¿De quién? Pongámosle nombre propio. Ahí hay varios, pero a mí siempre me ha parecido muy sospechoso, y no sé a usted que acostumbra a hacer el seguimiento y a medir este tipo de cosas que al mismo tiempo en partes tan distintas como Nariño, como Arauca, se presenten los mismos fenómenos simultáneamente. Yo no sé usted cómo lo vea, eso no es casual a mi modo de ver. ¿A quién dará esa orden? ¿Quién cree usted que da la orden? Yo no sé, pero no puedo señalar nombres, pero sí sé que hay alguien que no le interesa que en Colombia, o algunos que no les interesa que en Colombia lleguemos a la paz, a acabar con la desigualdad que hay en el mundo rural, a que se acabe el narcotráfico. Fíjese usted, nos dicen todo el tiempo que están interesados en acabar con el narcotráfico, pero todo lo que hacen es para que perviva el narcotráfico. Entonces, yo creo que sería muy bueno que usted nos ayude también con esa capacidad de investigación, a ver qué más podemos avanzar. Ay, qué pena que se me está colgando la llamada. Chao. Senador Bueno, y Santiago, hablemos ahora sí poquito de futurología que me parece interesante. Sí, señor. Hablemos del 2022. Sí, señor. ¿Usted cómo se ve, senador? Muchos dicen que viene la presidencia o la vicepresidencia, o que va a estar para las locales en Bogotá en 2023. ¿Hacia dónde va Iván Cepeda en su carrera política? No, yo no estoy en ese tipo de cálculos. Yo creo que hay ya muy buenos candidatos y candidatas en esta posible, en la posibilidad de que nos representen, ¿no? Nunca he ocultado mis simpatías por Gustavo Petro, pero veo que hay también otros nombres muy interesantes. Lo que yo creo que es más importante que eso es ayudar, y ese sí es mi papel. En eso sí reclamo mi papel como persona que puede ayudar a hacer puentes, a generar alianzas.
Y eso lo voy a seguir haciendo sin lugar a dudas, tanto para conformar una gran alianza política como para avanzar en la paz y bueno, también aspiro a poder estar de nuevo en el Congreso para ayudar en ese sentido desde ahí. Pero a propósito del 2022 y de los nombres que pues ya salieron, aquí en Un Toque Romero hace algunos programas, Diego, el senador Jorge Robledo admitió que era precandidato presidencial por el Polo Democrático, su partido. Pues para sernos francos, usted y el senador Robledo no han tenido siempre una gran cercanía. ¿Qué le parece a usted el nombre de Jorge Robledo como candidato presidencial del Polo Democrático? Muy respetable. Yo admiro a Robledo, lo he dicho muchas veces y pues tenemos diferencias frente a determinado tipo de asuntos, pero hemos actuado como una bancada en el Congreso y eso es visible en los resultados de nuestra labor de control político y de acción parlamentaria. Senador. Ahora, también hay otros candidatos en el Polo. Quiero decir que está Alexander López, sí, que también se ha postulado a candidato. Senador? Creo que son buenos nombres, pero yo repito, yo tengo, si me pregunta usted, más afinidad en términos programáticos con lo que ha planteado Petro. Y si yo le menciono a usted entonces nombres, que usted habla de puentes, fuera del Polo, por ejemplo, Sergio Fajardo. Yo creo que el doctor Humberto de la Calle ha dicho que es algo que es muy importante en este momento, y más que entrar en esta cosa de quién me gusta y quién no me gusta, es discutir un programa, pero no en términos formales, sino discutir un programa para reconstruir este país. En torno a 5 o 6 grandes temas: la paz, el problema del cambio climático y la necesidad urgente de cambiar la matriz energética o las fuentes energéticas de la economía, un modelo productivo, la necesidad de una sociedad realmente democrática, el problema de la educación y la universidad públicas, el acceso a la sociedad del conocimiento, el derecho a la salud y al trabajo, bueno, por nombrar algunos. Pero senador, entonces, ¿por qué no invertimos? Yo estoy en eso de acuerdo con De la Calle. ¿Por qué no invertimos el asunto y en vez de ponernos a discutir quién nos gusta y quién no nos gusta, discutir el programa? Sino que, senador, cuando nosotros hacemos preguntas directamente por candidatos es porque muchos de estos programas y propuestas ya se han discutido, entre otras porque quienes hoy se están candidatizando a la presidencia ya lo han hecho en ocasiones anteriores y ya han tenido convergencias y han buscado encuentros allí. Pero entonces, según lo que usted nos informa, ¿sería más sencillo hacer un puente con Humberto de la Calle que con Sergio Fajardo? No, yo digo con varios de ellos, pero mi pregunta, ya que usted me interpela de una manera tan directa con relación a Fajardo, mi pregunta es: ¿por qué no quiere hablar con Petro? ¿Por qué tanta reticencia? Si acabo de ver un cruce de trinos, en este caso hay que llamarle así, cruce de trinos, y no veo que Fajardo quiera hablar con Petro. Bueno, yo le pregunto, si me permiten a través de este canal, ¿por qué se rehúsa a hablar con otra persona que está en el espectro político de construir unos cambios que son importantes? ¿Por qué cerrarle al diálogo? Él, que se ha presentado ante la opinión pública como una persona que no le gusta la polarización, sino el diálogo, bueno, ¿por qué no emplea el diálogo con Petro? A sentarse a hablar de temas serios. Ahí queda la pregunta abierta, senador, para el doctor Fajardo, sí, que también pasó por este programa y que también Santiago nos mostró la necesidad de crear un diálogo abierto, pero el tiempo se nos agota y nos encantaría... Pero sin exclusiones, esto es importante. Gracias, sí. Así es, nos encantaría, senador, hacer un jueguito que nosotros le llamamos Me Remite A, donde yo le doy una palabra y usted con otra palabra muy corta me dice a qué lo remite. Bueno, espero poder estar a la altura del desafío. Gustavo Petro. Cambio. FARC. Paz. Álvaro Uribe. Caudillo. José Obdulio Gaviria.
seguidor del caudillo. Sergio Fajardo, Diálogo. Polo Democrático, Izquierda, cambio. y para finalizar, senador Santi, hagámosle preguntas del mano a mano. Sí, ¿Cuál señor. es su libro favorito, senador? Bueno, varios. Siempre es el que estoy leyendo actualmente, pero bueno, de los clásicos, 100 años de soledad, Guerra y Paz. ¿Y cuál está La leyendo montaña actualmente? mágica. Estoy leyendo, leí hace poco de Martha Nussbaum, La monarquía del miedo. Filósofa. Senador, ¿cuál es su canción favorita? Bueno, tengo muchísimas, pero voy a decir algo un poquito romántico aquí, esta de los Beatles que dice que lo único necesario es el amor, only need is love, ¿no? Una frustración. La violencia Senador, y la un milagro. inequidad también. Vale. ¿Ah? ¿Y un milagro? No creo en milagros, creo en el trabajo, más bien, en el esfuerzo. Senador, muchas gracias por brindarle este tiempo a los medellinenses, de conocerlo, de saber en qué se encuentra. A ustedes televidentes, aquí estuvo el senador Iván Cepeda, su historia. Ustedes y nosotros le pondremos un toque de Romero. Nos vemos dentro de 8 días a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Mucho gusto y gracias, muy amables.